oportunidades para poder liquidar, pero cuando no haces los goles en un arco los terminas haciendo el otro. Y qué golazo de David Martínez. Me vuelvo loco. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Un nuevo video, una nueva entrega aquí en el canal, hablando del Sudamericano Sub-17. Sí, ahora en fase de grupos, partidos todos los días, no te lo podés perder, lo tenés que aprovechar a pleno en busca de lo que va a ser el hexagonal final y también un cupo en el mundial que hasta ahora se estaría disputando en Perú a fin de año, sí, de este mismo año, sabiendo quién va a ser el campeón del mundo a nivel sub-17. Y hoy venimos a hablar de la segunda fecha, en este caso del grupo B. Sí, en este partido, estas dos selecciones, Venezuela y Paraguay, Paraguay y Venezuela. Paraguay debutando porque había quedado libre en la fecha número 1 y Venezuela viene de haber caído derrotada frente a la selección argentina, a la última campeona o por lo menos al último hacedor de este Sudamericano Sub-17. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben al canal, acuérdense, aprovechen este Sudamericano Sub-17 que recién arranca y tiene contenido todos los días. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos con todo a hablar de Venezuela, Paraguay, Paraguay, Venezuela. Fecha número 2, Grupo B, Sudamericano Sub-17. Bien, arrancaba el partido, pero después mirá, el clima estaba bastante complicado. Lo que llueve en Ecuador, hermano. Lo que llueve. Pero bueno, tengo que hacer la aclaración para atender a algunos boludos que dicen que en Ecuador los campos están mal. No, hermano, llueve una cantidad que no te das una idea de la cantidad de agua que cae ahí en Ecuador. Es increíble. Ahí lo veíamos, mirá. Cualquier tipo de imprecisiones aparte en el partido. O sea, la lluvia te entorpece el juego. Obviamente que los entorpece a los jugadores. Se hace un juego más brusco, más disputado que jugado. Y acá veíamos la primera, mirá, lindo zapatazo, lindo tiro libre. ¿Quién sino para pegarle en Venezuela que el hijo de Juan Arango? A ver, es una amenaza total porque lo lleva en la sangre, lo lleva ahí en el cuerpo el gran Aranguito Junior. Pero bueno, seguía el partido, pelota parada, clave. Mirá lo que llovía, era casi una pileta de la cantidad de agua que caía, era imposible. Imposible, no se podía ni patear la pelota, pero llueve una locura, nunca he visto llover así en ningún lado en el cual haya estado o haya presenciado una lluvia como esta. Y acá estaba el partido, ¿no? Acá ya el árbitro dice, no se puede, la pelota ya va flotando directamente, no rueda, flota por el césped. Y mirá, la tiraba y hasta ahí alguna duda, ni siquiera en el lugar del campo que más agua había, pero bueno, se suspendió por un tiempo y volvió, no se podía atrasar, hay un calendario muy ajustado que tener en cuenta y el primer tiempo seguía en disputa después de ese parate por la lluvia, por el agua, se pudo aflojar y aparte con los secadores pudieron empezar a sacar el agua, pero lamentablemente el campo queda mojado y a medida que van pisando, que van disputando el partido, se va aflojando el césped y se va empeorando un poco más. Lo tengo que aclarar, como ya les digo, para atender a boludos que dicen que está muy mal el césped de Ecuador. No, realmente pasa esto y ya arrancaba lo chido, se venía lo chido, como decía Luisito Comunica, se empezaba a aproximar Paraguay en este caso, pero un partido en todo momento parejo, un partido en todo momento igualado, pero además de cualquier tipo de condición que puedan tener o Paraguay o Venezuela, el tema de la lluvia, ¿no? Del mal estado del campo después de tanta agua y bueno, esto que hace que se complique todo un poco, ¿no? Más allá de las llegadas, han tenido los dos, han llegado, se las han ingeniado de alguna manera ante cualquier tipo de condición climática y han podido estar, pero los arqueros han cumplido con su parte, han estado a la altura más allá de alguna que otra jugada. Lara para Venezuela y Lirusi para Paraguay han estado a la altura de las expectativas en los arcos. Acá esta también es muy pero muy complicada para el arquero y sin embargo se salvaba Venezuela. Tenían los dos llegadas a su manera, quizás no del todo profundas porque no complicaban demasiado, pero
trataban después de esta suspensión del partido poder estar a la altura de las expectativas, pero no lograban romper el cero. Los dos se defendían bien, fuertemente, sabiendo que el partido estaba en pequeñeces, en detalles por esta situación de la lluvia y del partido realmente parejo, que no se han sacado muchas diferencias entre ambos equipos, estaban muy parejos, sin mucho para poder sacar superioridad del uno del otro, y los dos llegaban, como están viendo, ¿no? Una llegada para cada uno, más o menos aproximadamente, ¿no? Para que se den un promedio, llegaba Paraguay, llegaba Venezuela, cada uno a su estilo, a su manera, fiel a su idea. Y sin embargo hay jugadores de muy buen pie, lo hemos visto al hijo de Arango, también tenemos a David Martínez para también poder apoyar la pelota al suelo, pero el partido seguía 0-0. Ya queríamos un poquito de movilidad, queríamos un poquito más de acción, porque se venían estudiando bastante, aproximaciones como ven quizás un poquito más tranquilas, pero bueno, Paraguay también tenía lo suyo, aproximándose un poquito más, Venezuela aprovechando el buen pie que tiene de un remate desde afuera, pero bueno, como ya les dije, diferencia en pequeñeces y penal. Sí, es penal, muchachos, es penal para Paraguay, me podrán decir que no alguno, mi pensamiento es que es penal. Hay una llegada tarde, obviamente esto de la lluvia, de los destiempos, de las torpezas que se pueden dar en el partido, esto hace que el primer gol del partido llegue de penal, y es para Paraguay, que logró encontrar la diferencia de la mano de Rodrigo Villalba, encontraba el 1-0 para la selección paraguaya, debutaba con gol Paraguay y con triunfo hasta el momento, después del penal que se había ocasionado. Ya les digo, estas pequeñeces que podían pasar, cometió el error dentro de su propia área Venezuela, encontró Villalba el 1-0 para Paraguay y ganaba, ganaba Paraguay y se encontraba en superioridad en el resultado, ahora tratando de llevar bien el partido y, como ya les digo, ¿no? Con el campo en un estado complicado por la lluvia, con una Venezuela que iba a querer atacar, que iba a querer encontrar la igualdad rápidamente, después de encima ya haber perdido con Argentina, no querer perder más puntos en el camino, y sin embargo Paraguay las tenía, porque Venezuela empezaba a dejar algunos espacios libres en el fondo, porque tenía más gente, sobre todo en la parte de la defensa paraguaya, y remataba mucho afuera. Se abusó, yo creo, en gran parte, o en mayor medida, Venezuela del remate desde afuera del área, pero sabiendo que tiene jugadores de muy buen pie, y hasta incluso cuando las pelotas iban al arco respondía bien Lirucci, el arquero de Paraguay, que estaba atento, sabía que Venezuela aprovechaba también por esto de la lluvia, ¿no? Que si la pelota pica va mucho más rápido, también con el césped mojado, la pelota está pesada, y esto Venezuela yo creo que hizo un poquito de abuso, ¿no? Podría haber también aprovechado de buscar juego, de tratar de asociar pases y obviamente jugadores, pero bueno, es lo que les digo, ¿no? Tremendo tapadón de Lirucci, que seguía siendo uno de los puntos más altos de Paraguay. Encontraba David Martínez también un posible remate que podía terminar en gol, pero no lo encontraba. Sin embargo, no terminaba en el empate de Venezuela. Paraguay seguía buscando lo suyo, Paraguay seguía teniendo oportunidades para poder liquidar, pero cuando no haces los goles en un arco, los terminas haciendo el otro. Y qué golazo de David Martínez. Me vuelvo loco, qué manera de empatar el partido la Vinotinto. Yo les dije, se abusó, para mí que sí, sin embargo dio fruto. Tanto rematar. Ahí está, sí señores, golazo de David Martínez. Tremendo lo de el 10 de Venezuela, ¿dónde la puso? Por favor, qué manera de igualar el partido, qué manera de empatar la Vinotinto sobre la hora, aparte todo heroico, todo épico, que no pierda, encontrar el 1-1 después de ya la derrota dura frente a Argentina, y sin embargo acá encontró el empate. Si tanto remate de afuera tenía que dar sus frutos, lo encontró ahí casi en el final y terminó en igualdad. Sí, terminó en el final en el empate entre Venezuela y Paraguay, Paraguay y Venezuela. 1-1 han igualado, segunda fecha, la primera en este caso, primer juego para Paraguay, y en este caso el segundo para Venezuela, que el primero salió derrotado, pero hoy ya no. Hoy logró el empate. Fue un partido complicado para ambas selecciones por la lluvia, por el clima. La verdad es que ha sido un partido a tratar de sacar adelante. Parecía que se lo llevaba Paraguay con un mínimo detalle, un mínimo error de Venezuela, pero bueno, lo logró revertirlo David Martínez sobre la hora con ese enorme zapatazo que sacó. Mamita, qué golazo. Y bueno,
terminó en igualdad. Empate para Venezuela, empate para Paraguay. Y todavía no está nada dicho en este grupo B. Así que, bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente, acá abajo se pueden suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like, dedito para arriba. También pueden comentar acá abajo qué les pareció el partido, cómo vieron a Venezuela y a Paraguay. Dato no menor y muy importante que también me olvidé de aclararlo porque visto en el partido, acá en las imágenes no estaba. Terminó habiendo una jugada polémica sobre la hora ya casi con el partido terminado donde parecía penal para Venezuela. No terminaron pasando mucho la repetición. A mí a simple vista pareció que podía llegar a ser. Y esto es un tema a tener en cuenta, ¿no? Que el VAR en las situaciones internacionales tiene que estar en todo momento. En todo momento, sub 17, sub 20, sub 4, sub 2, lo que sea, tiene que estar el VAR, porque es importante a nivel internacional que se haga una digna justicia. Pero bueno, no se ha cobrado y terminó en 1-1 y no hubo penal para Venezuela. Pero bueno, el dato a tener en cuenta. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.